Hola, ¿cómo están? Nuevamente la doctora Cintia León, neonatóloga, y el día de hoy tenemos a una súper invitada gastroenteróloga que nos va a poder contestar muchas de sus preguntas acerca de alimentación, de métodos de alimentación, entre otras cosas. Hola, ¿cómo estás? Les presento a la doctora María José Castellanos. Hola, ¿cómo están todos? Yo soy la doctora María José Castellanos y sí, en efecto soy pediatra, soy gastroenteróloga pediatra y tengo una alta especialidad, o bueno, me dedico más a alimentación selectiva y el niño que no come. Y toda esta historia empezó porque soy mamá, que es lo más importante. Soy mamá de dos, tengo una niña de 9, uno de 6 y ya gastroenteróloga pediatra, inicio alimentación complementaria y ¿qué creen? No comía nada. Y lo pongo entre comillas porque algunas veces comen mejor. Entonces empecé mi historia sobre alimentación selectiva en ese momento, como de mi carrera, más de mamá que de gastroenteróloga. Es que muchas de las personas imaginan que como doctora sabes todo, ¿no? Y sobre todo tú dedicándote a gastroenterología, o sea, todo lo de la comida y demás, pues lo debes de dominar. Muchas veces, aunque no crean chicas, lo vamos aprendiendo conforme nuestra práctica y sobre todo cuando somos mamás, que es lo que yo creo que te pasó. Yo ahorita con mis bebés también estoy con alimentación complementaria, estamos empezando ese punto donde entre el año y medio, donde dejo de comer ciertas cosas que antes comía o la cantidad que comía y es cuando nos empezamos a preocupar como mamá de, es que no está comiendo, es que no come como antes, es que hoy no probó absolutamente nada, pero cuando empezamos a hacer una recapitulación nos damos cuenta que sí. ¿Qué opinas? Justo esto es súper importante. Siento que muchas veces estamos entre Instagram, TikTok y un chorro de información y desinformación. Estamos en una era en la que de pronto les queremos exigir a los niños mucho más cosas, ¿no? Como mamá te exiges, o muchas veces yo veo en mi consultorio que sentimos que nuestra maternidad se rige por qué tanto come tu hijo. Eso no es realidad. Si tu hijo come o no come, no tiene nada que ver con como contigo, con tu maternidad. Sigues siendo igual de buena mamá si tu hijo no come. Ese es como mi mensaje en todas mis consultas. Es que como latinoamericanos siempre les digo, nuestra cultura se basa en la comida, 100%. ¿de acuerdo? Entonces, y la verdad es que estamos muy arraigados a que la abuelita nos diga, es que no está comiendo, es que no está comiendo bien, ¿por qué no le das esto? O no. ¿Qué piensas? Vamos a retroceder un poquito. ¿Y qué piensas de los métodos de alimentación alimentaria? Ahorita hay el auge del baby led weaning, las papillas tradicionales. Dinos, ¿tú qué opinas de ellas? Pues miren, en realidad los vamos como a definir cortito, ¿no? Tenemos el tradicional, que vamos como de diferentes texturas, empezamos papillas, luego machacados, picados finos y trozos, ¿no? Eso es como, así nos dieron de comer a nosotros. Después surge esta nueva corriente, que ya no es tan nueva realmente, que se llama Baby Led Weaning. Baby Led Weaning se basa en la idea de que el bebé tiene que tener una autosaciedad y entonces le dan pequeños, grandes trozos de comida para que los bebés vayan como siendo los que tienen autocontrol sobre su alimentación. Entonces, ellos típicamente se empieza a los 6 meses para que tengan mejor sostén del tronco. Entonces, en teoría sonaba muy bien. En realidad, la verdad es que los niños en desarrollo motor oral a los 6 meses no son capaces realmente de comer grandes cantidades, sobre todo de los alimentos que necesitan, que son proteínas y micronutrientes. Entonces, de esta idea surge el decir, bueno, está bien, Baby Led Weaning es demasiado, vamos a hacer otro que se llama Bliss. Y Bliss es Baby Led Introduction to Solids. Es, sí, el bebé te va a ir diciendo de cuándo empieza papilla y cuándo pasas a trozo. En teoría, este es el que hago en consultorio, pero en realidad las nuevas corrientes o como la nueva forma de hacerlo es como regresar a las bases y ahora se llama alimentación perceptiva. ¿Y qué nos decimos alimentación perceptiva? Y creo que al final de cuentas es regresar a ti, es regresa a lo que te dice tu intuición y vamos dándole un poco de papillas, puede ser, pero lo más pronto posible pasas a trozo. O sea, la ventana de oportunidad de pasar a trozo para que puedan tener todas las texturas son alrededor de los 10 meses. Entonces, no debe llegar al año comiendo pura papilla lisa, Exacto. pero tampoco si a los 9 meses no ha comido un trozo así como de foto de Instagram, no quiere decir que esté retrasado. Esto es súper importante lo que estás diciendo, porque
Internet en general, todas las redes nos dicen que nos tenemos que casar con un solo método. Y actualmente la verdad es que tienes que ir introduciendo de acuerdo a las necesidades de tu bebé. Siempre les digo a mis pacientes, digo, no tiene por qué tener 6 meses y agarrar la piernita de pollo y comérsela a la primera sentada. Hay niños que sí lo hacen, hay niños que no. Depende de las necesidades de tu bebé. Aquí es justamente yo creo que lo que estás diciendo de alimentación perceptiva, ¿no? Justo, como que la alimentación perceptiva es dejar a que tu bebé un poco vaya teniendo su centro de saciedad. Y creo que aquí lo más importante, lo que siempre digo es, vamos a darles chance a que ellos te digan en qué momento es suficiente, cuál es su centro de saciedad, ¿no? Como cuándo irte para atrás. Y siempre les digo, como esta es la palabra exacta, desmedicalizar la alimentación complementaria. O sea, no es una cuestión médica. Obviamente siempre de la mano de tu pediatra y que el desarrollo vaya bien, que su peso vaya bien y su talla vaya bien, ¿no? Eso es un hecho, ¿no? Partiendo del niño sano, quiero decir. Aquí entonces tengo una súper pregunta. Antes de elegir el método, ¿qué debo de saber que tiene que hacer mi hijo para saber que ya está listo para comer? Ah, perfecto, esa es una gran pregunta. Uno, tenemos que tener un peso para la talla adecuado, eso lo ves con tu pediatra. Y en cuanto a desarrollo, sentarse con mínimo apoyo sería lo ideal, o sea, no tiene que sentarse perfecto, pero con mínimo apoyo. Ser capaz de llevarse las cosas a la boca, como juguetes, manos, eh, interactuar. Y la siguiente, que es de las más importantes, mostrar interés por la comida. Si no muestra interés por la comida, no va a comer. Oiga, doctora, me han dicho así súper, súper insistentes. Tiene 3 meses y dice, es que ya se le antoja la comida. No, no, tiene que tener todas. O sea, tiene que tener buen sostén de tronco, buen sostén de la cabeza. También, obviamente, sostén cefálico, ese es un hecho, ¿no? Digo, esperamos que a los 6 meses ya lo tenga muy claro. Pero estas son, ¿no? Como llevarse las cosas a la boca, buen sostén, Entonces es interés. súper, súper considerar que tenemos que tener dos o más de estas cosas bien consolidado y no solamente el interés de los alimentos, ¿no? 100%, no, solo interés a los alimentos es... Y también, no iniciar antes, nunca se inicia. O sea, en Europa, en la Academia Europea de Gastroenterología y Nutrición Pediátrica, dice más o menos 4 meses. Academia Americana, ESPAGAN dice 6. En realidad, nunca antes de los 4 ni después de los 6. Perfecto, Depende del desarrollo de tu bebé. Y véalo junto con tu pediatra. perfecto. Ahora, regresando un poquito a los métodos. Cuando ya estamos justamente en estas etapas donde vamos a iniciar la alimentación complementaria y vamos a platicar de los métodos, yo les digo, los papás, una de las preguntas que tienen muchísima miedo es atragantamiento. ¿Cuál método tiene más riesgo? ¿Tiene menos riesgo? ¿Es igual? ¿Cómo lo definirías? Pues mira, la idea de los miedos más grandes de Baby Led Weaning es, es esta idea de que los bebés se pueden apagantar en cuanto comen trozos. La realidad es que, pues claro, si comes un trozo versus comer ¿Papilla? una papilla, pues evidentemente vas a tener más riesgo de atragantamiento. La realidad es que en estudios científicos no se ha visto un mayor riesgo de atragantamiento con Baby Led Weaning, pero lo más importante para hacer Baby Led Weaning es que sí te tienes que informar bien. O sea, la forma en que se cortan los pedazos, la textura con la que se presentan, no es simplemente darle un cacho y ya. O sea, Exacto. sí tienen que tener ciertas cosas. Y ojo, tienen que tener un desarrollo motor mucho más importante. O sea, un bebé que está un poquito retrasado, que fue prematuro y que no tiene un buen control del tronco, va a tener mucho más riesgo de atragantamiento. Los bebés hacen algo que se llaman gagglings, que se llaman arcadas en español, que como que cierran la vía aérea y sacan el alimento, que le hacen... La realidad es que muchos de los bebés tienen este reflejo mejor desarrollado antes del año. Ujú. Entonces, bueno, de la mano, pero siempre de la mano con tu pediatra para ver el desarrollo. Y también les digo, tomen un curso de primeros auxilios. Eso, perfecto. Justamente creo que acabas de dar en el punto. Siempre les digo para tranquilidad de los papás, toma el curso. O sea, independientemente del método que elijas, hay riesgo. Claro. Poquito más, como lo quieras ver, pero hay riesgo. Entonces yo creo que ese, aunque no va ligado mucho de la alimentación, pero es un punto clave también para que papás se sientan seguros y la alimentación pueda fluir mejor. Sí, 100%. Híjole, es bien complicado hablar de todo lo que es métodos de alimentación y demás. Pero una vez que yo ya elegí mi método de alimentación, estoy cómoda, lo estoy haciendo, una de las dudas más frecuentes
que me preguntan los papás es, ¿cómo saber que estoy comiendo lo suficiente? O ¿cuánta cantidad es lo que debería de comer mi bebé, por ejemplo, los primeros meses? Pues mira, entre los 6 meses y el año, evidentemente, claro que tenemos cantidades que tienen que comer y te lo podría decir como muy claro en general. Yo mucho hablo más como de que estén a gusto en el momento de la comida y que ofrezcamos la cantidad, la calidad de los alimentos que nosotros decidimos. Como cuidadores primarios, nosotros ofrecemos calidad, el niño marca la cantidad. Entonces, no es lo mismo que tú le vas a ofrecer desde el principio alimentos ricos en hierros, en micronutrimentos, y entonces le ofreces carne, le ofreces cereales enriquecidos, un poco de papilla de fruta, verdura, entonces ofreces mucha variedad de alimentos, entonces las cantidades te las pueden ir dictando, pero es muy importante que no coman solo un grupo de alimentos, sino que ofrezcamos los 5 grupos de alimentos en todos los tiempos de comida y así podemos darle permiso al hijo, al niño, para que decida cuánto, siempre de la mano de peso y talla adecuado con tu gasto, con tu pediatra. Ok, tengo que aclarar un punto. Siempre les digo a mis pacientes que el primer año de vida el alimento principal es la leche. 100%. Ok, ahí estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo. Esto te va a depender también de cuánta cantidad de sólidos va a ir consumiendo. Si tú le vas a poner el plato, no se lo tiene que acabar por completo. Con que me pruebe un alimento de proteína, una de verdura, una de fruta, de los 5 grupos de alimentos que me estás 100%. mencionando, es más que Más suficiente. que suficiente, 2, 3 cucharadas de cada uno. En realidad, sí, necesitan como un tercio de calorías. No, 200 calorías son las que necesitan, pero bueno. Entonces, para que mamis, cuando empiecen a dar alimentación complementaria y solamente prueba uno, dos y lo demás lo tiran, que es lo normal, quédense tranquilas, ¿va? 100%. Fíjate que otra pregunta súper importante es, acabas de mencionar esto, empezar con alimentos ricos en hierro. Anteriormente y por costumbres latinoamericanas no dábamos carnes, no dábamos pollos, nos quedamos de primer mes puras frutas, segundo mes puras verduras, al último carne, pollo y demás, y después del año de edad dejamos huevo, pescado y alergénicos. ¿Qué opinas de esto actualmente? Está completamente, o sea, está completamente desactualizado. En la alimentación siempre vamos dando muchas vueltas, pero como desde el 2008 nos dimos cuenta que la idea es, uno, ya hablamos de que los micronutrientes son importantes, hierro y proteína, entonces iniciar con eso es buena idea. Y en cuanto a alergenos, ahora sabemos que entre más pronto estemos en contacto con los alergenos, mayor tolerancia va a haber. Entonces, antes del año de edad debemos de probar todos los grupos de alimentos alergénicos: huevo, pescados, mariscos, frutos secos, porque se ha visto que el sistema inmune va a responder mejor si lo probamos desde ese entonces. Y es muy importante que lo prueben por boca para que se genere inmunidad por boca y después ya también lo toquen con el resto del cuerpo. Entonces es súper importante que desde el día uno tenga consciente que voy a llegar a formar mi plato del buen comer y que tienen que tener productos de origen animal desde el principio y alergénicos, que podemos incluso empezar con pescado, con huevo, Siempre. con crema de maní si quieren y no pasa nada. Ya actualmente es lo que podemos y debemos hacer. En realidad, otra pregunta muy importante es el huevo, ¿no? Si la yema y la clara, Ah, separadas. sí es No, cierto. separadas no. La realidad es que para separarlos así, sea realmente no alergénico, son procesos moleculares tan complejos que si hace alergia al huevo, vamos a suspender todo el huevo. Entonces, Exacto. separado no es la idea. Es muy interesante porque siempre dicen primero la yemita y después no sé qué. Antes incluso le daban la yemita con azúcar. Muchas abuelitas me dicen eso. Ya no, chicas, ya, den huevo completo, entero, solamente bien cocido. Lo único que sí se prohíbe en alimentación complementaria son cosas crudas, 100%. ¿va? Cosas crudas, ¿no? No damos cosas crudas, no damos azúcares añadidos, no agregamos sal, no miel. Acabas de mencionar algo súper importante, sal. ¿Qué opinas? Más bien, ¿qué nos puedes decir acerca de la sal? O sea, el sodio es un alimento que necesitamos, ¿no? O sea, solo sabemos que necesitamos sodio, pero no necesitamos agregarle sal a los alimentos, ni para palatividad, ni para que les guste, sobre todo en el primer año de vida, ¿no? Estamos ni azúcar añadida hasta los 2 y la sal tampoco, ¿no? Pero es que Eh, sabe desabrido, sale muy feo, doctora. No, no le no gusta. le gusta. No, eso es tu percepción. El bebé no tiene. De hecho, las papilas gustativas de los bebés están en desarrollo. No es que no les guste.
O sea, en general que te escupa un alimento no tiene nada que ver con el sabor, tiene mucho más que ver con otras cosas. Textura, si está de buen humor, si está bien sentado. Hay muchas otras cosas que hacen que un bebé escupa los alimentos que no tiene que ver con el sabor. Perfecto, qué bueno que lo mencionas porque es algo también que día a día lo oigo en mi consulta es que no se lo comió porque no le gusta y no le puedo dar un taquito de carnitas, doctora. No, todavía no está preparado, ni su sistema está todavía al 100 maduro, ni lo puede hacer, ni lo aceptará. ¿Va? 100%. Muy bien. Otra cosa que me preguntan es, generalmente llegan comiendo súper bien, se acaban ya su plato que mamá les sirvió, pero llega el año y pasa algo mágico. Dejan de comer la cantidad que estaban comiendo. Algunas mamás dicen que ya no comen igual, aumentan la cantidad de leche y antes me gustaba el plátano, ahora ya no, ahora quiero pura verdura, ahora quiero pura fruta. ¿Qué pasa al año, doctora? Es una gran pregunta. Miren, pasan dos cosas. En cuanto a desarrollo, los bebés de 6, o sea, los bebés al año de edad tienen un pico de crecimiento menor y de hecho sus requerimientos calóricos bajan un poco. Entonces es normal que de pronto quieran disminuir la cantidad de comida porque si vemos las curvas van como muy pronunciadas al principio y después bajan un poco. Entonces sus requerimientos calóricos cambian, paso uno. Dos, antes del año se metían toda la boca. O Ujú. sea, se metían, sí, claro, el brócoli, pero también el cable, el juguete. Entonces, son mucho más exploradores orales. Entonces, todo lo pueden meter a la boca mucho más fácil. Por eso también de pronto llega el año y quedan acá. También pasan otras cosas conductuales en esa etapa, ¿no? En esa etapa empiezan a tener un poco más de autonomía, sus periodos de atención son más cortos, generalmente ya caminan, entonces prefieren estar caminando y haciendo otras cosas que engancharse con la comida. Entonces los periodos de atención son de menos de 20 minutos, es lo que yo siempre les digo, para que no estemos ahí como, como en general muy insistentes. Ahora, es una etapa normal del desarrollo que quieran dejar de comer algunas cosas. También es cierto que puede ser un foquito rojo cuando dejan de comer por completo. Como ¿cuánto te preocupas? O sea, Exacto, eso. creo que la pregunta es normal, es ¿Cuándo parte del preocupar? desarrollo Ujú. y pasas esa etapa. Entonces, tips para pasar esa etapa normal son, uno, sigue presentándolos, no los dejes de presentar, que siempre estén en la mesa, no te frustres, no tiene que ver contigo si se lo come o no, y va como volver a pasar el momento en que los coma. ¿Cuáles son las banderas rojas para que tú digas, esto ya no está normal? Uno, deja de comer como completamente un grupo de alimentos que antes comía. Entonces, si de pronto de comer los 5 grupos muy bien, llega el año y deja un grupo por completo, empieza a notar otras cosas del desarrollo, como por ejemplo, tiene llantos excesivos, berrinches muy fuertes, como que de pronto empiezas a encontrar que tiene una variedad de alimentos que son de un solo color o de una sola textura. Es momento que hables con tu pediatra para detectar algo que tenga que ver con el desarrollo que está haciendo que rechacen los alimentos. Perfecto, es súper importante yo creo lo que nos estás diciendo porque la realidad es que todos los niños al año de edad van a disminuir su consumo, justamente por lo que acabas de decir, las curvas de crecimiento se desaceleran y ya no necesitamos la misma cantidad de calorías para seguir creciendo. Dos, corrígeme si estoy mal, Claro. empezamos a tener gustos propios. Entonces, ya sé que me gusta el plátano, ya sé que me gusta el huevito, ya sé que me gustan los hot cakes, porque ya empezamos a dar preparaciones más complejas y con más palatabilidad. Uh-huh. Entonces, ellos van a preferir esos grupos de alimentos ante lo que ya no les llama tanto la atención. Y ya conscientes de que disminuyeron su cantidad y se vuelven selectivos, puede ser totalmente normal. Aquí lo que siempre les digo a las mamás es no tengan más de dos opciones. O hay sopa, voy a inventar, hay sopa o hay guisado, no más, no empecemos de, ay, no quieres sopita, bueno, el guisado, no quieres guisado, bueno, tu frutita, no quieres frutita, porque los bebés también van a saber que, ah, bueno, hasta donde encuentren lo que yo quiero. ¿Qué opinas? 100% de acuerdo. También otra cosa que pasa, nos te toca en consultorio, los persiguen por la casa para que Ah, coman. sí, claro. Y mucho viene de esta idea de que
si no comen no hiciste bien tu maternidad ese día. Ujú. Regresen al punto, tu maternidad no depende de la cantidad de alimentos que consume tu hijo. Y claro que entre el año y sobre todo más como hacia los 2 años de edad, dos opciones es una buena idea, o a veces en el mismo plato tú le pones lo que sabes que se come, o sea, tú sabes cuál alimento seguro es, el alimento nuevo que tú quieres que coma y otro más. Entonces el niño ve en el plato todo junto, no se va a comer tal vez el nuevo, entonces él ve un alimento seguro y dice, esto sí me gusta y se lo come, y tú como papá dices, mira, sí comió algo, y no estás cambiando los platos todo el tiempo. Y un poco, pues ya hacia más grandecitos, como 3 4 cuando te piden algo así de, es que yo quería plátano, y al final es una fruta y no es una mala idea que se lo des, pero no quieres cambiar el alimento, puedes decir, en el menú de hoy no está el plátano, lo puedo meter al menú de la noche. Perfecto. Aquí el punto es también irlos guiando y no acceder siempre a sus gustos, porque también tenemos que asegurarnos de lo que le estamos dando es el plato del buen comer, porque si no luego empezamos a darles puros carbohidratos que palativamente es a lo que van a estar más gustosos de comer. Retomando un poquito entonces, es normal que dejen de comer, pero entonces, ¿cuándo se les llama picky eaters? Muy bien, buenísima pregunta. Los picky eaters o alimentadores selectivos son un grupo de, sí, es un grupo de niños en general, generalmente entre los 2 y 6 años, es cuando más se diagnostica. Y la idea es que comen menos de 30 alimentos en total en su día y o tienen como un grupo de alimentos que completamente no comen. En realidad, los picky eaters tampoco son los más problemáticos, o sea, estos sí son los chiquitos que llegan, que pueden enviarme a mí al consultorio, porque cuando son solo picky eaters, hay muchas herramientas fáciles que podemos como acceder. Hay otros más complejos que se llaman problem feeders, o niños que realmente no comen nada, o unos como aversiones a los alimentos. Estos tienen menos de 10 alimentos en total y tienen dos grupos completamente fuera de su alimentación. En grupos de alimentos me refiero a proteínas, verduras, productos, bueno, proteínas de origen animal, proteínas de origen vegetal, frutas, verduras, carbohidratos. Perfecto. Entonces, aquí es súper importante no confundir come menos a no comer nada, Claro. ¿ok? Otra cosa también es que comen menos y compensamos con leche y ahí siguen comiendo, ¿ok? No quedarnos también de que no están comiendo nada, porque muchas mamis llegan y dicen, es que no comió nada. Oye, ¿y cuánta leche le estás dando? Ya teníamos solamente 16 onzas al día y resulta que aumentamos a 25. Entonces, súper importante hacer esa diferencia. Y el hecho de no comer nada y empezar a agruparlo al picky eaters es que de plano en todo el día ni leche ni el grupo selectivo y solamente se quedaron con muy poquito alimento o pueden comer gran cantidad de solamente un alimento y nada de los demás o cómo. Sí, sobre todo, en general, sí compensan con leche, Ujú. generalmente, compensan con leche y entonces dejan de comer. Sobre todo, como que podemos ponerlo así. O sea, tú puedes buscar ayuda para alimentación, como con algún especialista en alimentación, cuando tienes como tres cosas. Uno, cuando el centro de tu día se centra si tu hijo comió o no. Si llegas a casa y le preguntas a tu esposo, ¿comió el niño? Y comió, ahí es un momento de decir, hay que buscar un poco de ayuda. Dos, cuando ves que como que come de un solo, como de una sola textura, o sea, solamente come cosas blandas y de pronto se come muy bien papillas, helados, pero galletas no, ¿no? O come perfectamente cosas crujientes, pero incluso le ponen un helado, porque llegan a darles helados, y los helados no, ¿no? Los picky eaters o los alimentadores selectivos son selectivos hasta con los dulces. Las mamás llegan conmigo como de, es que no come dulces, doctora. Y cuando llegan a mi consultorio con niños que no comen dulces, lejos de decir que bueno, digo, ups, o sea, hay algo en cuanto a su selectividad alimentaria que nos está llevando a que ni eso coman, ¿no? Entonces aquí tengo que buscar ayuda, una guía de saber si está bien o no mi hijo y caminar de la mano con mi pediatra. Ya lo diagnosticaron, doctora, es picky eaters. ¿Qué puedo hacer en casa aparte de su terapia? Bueno, pues en casa, en general, el programa que llevo y los programas que más han tenido como, digamos, respuestas en general, o sea, las que más tienen respuestas, es un programa en conjunto. Y gran parte de lo que hacen las terapias o lo que hago en consultorio y lo que hacen la mayoría de las terapias es darles guía a los papás de qué hacer
como con las casas. Entonces, pues vamos como a tips en general que funcionan para todos. Uno, mejorar postura. La postura es una de las cosas que modifico en consulta que mayor tenemos, ¿no? La postura tiene que ser la misma postura que tenemos en alimentación complementaria, desde que iniciamos comida hasta que terminamos, que son 90 grados de la cabeza a las pompas, 90 grados pompas, rodillas y los pies bien puestos. Que los pies estén bien puestos en la tierra van a hacer que tengamos como una postura completa y podamos llevar los alimentos generalmente a la boca. Esta postura la hacemos todos, ¿no? ¿Cómo te sientes para trabajar? Es la postura que usas siempre para trabajar. Exacto. Entonces, modificando postura es de las, como que las primeras cosas. Revisa la postura de tu hijo. La otra es, no compenses, o sea, no intentes compensar con otras cosas, eh, no condiciones la comida, Exacto. Ujú. porque entonces ya le empezamos a poner un factor conductual. Cuando, esto es bien importante y lo voy a decir, el 90% de los alimentadores selectivos, de los pick eaters, no tienen nada que ver con lo que hiciste o no como papá o mamá. Tienen que ver con desarrollo motor, con alteraciones sensoriales, integración sensorial. El ambiente tiene menos del 10%. O sea, tú como papá tienes menos del 10%. Entonces, si empiezas a decirles, ay, cómete esto y ahorita te llevo al parque, ay, te pongo la pantalla, ay, entonces tenemos cosas conductuales que nos llevan a tener problemas, pues. Aquí estás tocando un tema súper importante, el uso de Uf. pantallas, llámese pantallas, televisión, teléfonos, tablet, computadora, lo que sea, a la hora de la comida. O, bueno, esto es en general, ¿qué opinas de ello? Bueno, en pantallas creo que podríamos hacer 5 podcasts hablando de pantallas, pero vamos a hacerlo específicamente en alimentación. Para nada lo recomiendo. ¿Qué sucede? Cuando tú estás viendo pantalla, inhibes tu centro de saciedad. ¿Quién no ha ido al cine y de pronto te acabas las palomitas y ni te cuenta, te diste que te las acabaste? Antes de empezar la película, ¿verdad? Lo mismo sucede, y se acuerdan que al principio les dijimos, lo más importante es que tu bebé tenga un centro de saciedad. El punto es que esto es, lo estamos formando en alimentación para el resto de su vida, no para este año de vida. Exacto. Entonces, pantallas es de los peores ideas, pues porque inhibimos centro de saciedad. Ahora, ¿qué pasa si estás escuchando este podcast y estoy diciendo que la pantalla es lo peor? Tampoco se trata de que hoy llegues a tu casa, se la apagues y digas, no pantallas. Porque en algunos niños, y sobre todo también los pediatras, en algunos niños, cuando tienen verdaderos problemas de alimentación que tienen que ver con integración sensorial o con motor oral, como que la pantalla suele ser como su muleta. Entonces, es su muleta para algo que está pasando ahí. Y si se la quitas, pues no va a comer verdaderamente nada y sí vamos a tener algunas repercusiones nutricionales. Entonces, si tu hijo come con pantalla y no come con nada más, es hora de buscar ayuda para irla quitando paulatinamente. Perfecto. Otra cosa es, ¿y tú como papá comes con pantalla? Eso. Es que es algo súper común en nuestras familias. La verdad, así crecimos la mayoría de nosotros, ¿no? Claro, o sea, de pronto ponen la televisión, pero es solo con música. Pero son videos. O quien no se sienta a la mesa con su celular porque le van a marcar. Y si Exacto. no le marcan, ya están en Instagram. Así es. Entonces, si queremos quitar pantallas en la comida, hay que quitarlos todos, ¿no? Ponerlas en el centro, conectar en ese momento la comida. Es un gran momento para conectar con tus hijos. Perfecto. Y creo que es un punto clave, conectar, porque nos presionamos, justamente lo estás diciendo, de que mi maternidad depende de la comida, que hay veces que se me olvida conectar. ¿Qué es conectar? Ver a mi hijo, aprender de él, sus momentos de que ya no tiene hambre, sí tiene hambre, qué le gusta, qué no le gusta, y lo dejas de lado y te presionas tanto solamente para que coma, 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 que ya no conectas, ¿no? Claro, y luego tenemos problemas, o sea, el gran problema en México es el problema de obesidad infantil, ¿no? Número uno. Entonces, ¿cómo vamos a prevenirlo si no estamos dándoles chance a los chiquitos que, que conecten con su centro de saciedad, que estemos ahí? Y ojo, también a veces el momento de la comida se vuelve un interrogatorio, ¿no? ¿No? Así, ¿y cómo estás? ¿Y cómo te fue? ¿Y cómo te ha ido? ¿O te gustó la comida? Solo relájense. Y si quieres que el momento de la comida se relaje, algunos tips que también no son alimentación selectiva es, no sé, tal vez sentarse a la mesa y para todos bajar el nivel de ansiedad. Empezar a platicar, no sé, del viaje que vas a hacer pronto, de algo que no tenga que ver con la comida. Que sea disfrutar el momento. Sí. Punto. Y hablando de ansiedad en el momento de comida, cuando tu bebé está estresado porque ya el momento de la comida se vuelve una lucha, aumentan los niveles de adrenalina.
Y la adrenalina es esta hormona que nos hace correr cuando hay algo ahí, ¿no? Entonces, de pronto, si tu hijo está estresado en la comida, va a comer menos porque no le da hambre. Es como si ahorita, pues toco madero, pero sales, te asaltan. Estás todo estresado y alguien llega contigo con el pan para el susto. No te vas a comer absolutamente nada porque no tienes hambre. Entonces, disminuir el estrés en la mesa es otra de las grandes recomendaciones para alimentación selectiva. ¿Y qué pasa si ya está, o sea, llorando en berrinche, no llevamos ni 5 minutos, nada más ve el plato y lo rechazo? ¿Qué hago, doctora? Terminar el momento de comida, eso es una cosa importante, lo Pero no comió levantas, nada. no pasa nada, no va a comer. Acuérdate que esto es una carrera. O sea, si no come nada y tampoco va a comer en 10 minutos. Entonces, mejor, levantas el momento de comida, revisas qué pasó, por qué estaba así, si ya era un momento de mucho estrés, si no había dormido bien. Y ese sí es un factor de riesgo, un foco rojo para buscar ayuda en profesionales de la salud especializados en alimentación. Porque esos rechazos tan grandes de tanto llanto en el momento de comida no es habitual. Una cosa es que deje de comer y otra cosa es que rechace por completo el momento de comida. ¿Y qué pasa con todo lo contrario? Doctora, ya lleva 1 hora y lleva 2 cucharaditas, yo le sigo insistiendo y para que se termine su plato pasó 1 hora y media. Generalmente los bebés no duran más de 20 minutos enganchados en el momento de la comida. Entonces, si está ahí, seguramente como que estás forzando la alimentación. Y forzar la alimentación no nada más es forzar la cuchara. Distraerlo para que coma es otra forma de forzarlo. Entonces, si un bebé lleva 1 hora y no ha comido muchas cosas, pero no está llorando, pero como quiera, ubica en qué momento él tuvo un centro de saciedad para decir, ya no. O sea, no es cantidades, pero de pronto empiezan a tirar la comida, se quitan, se mueven. Entonces, en general, yo recomiendo que el tiempo de comida dure entre 20. Algunos bebés están muy divertidos jugando en lo que tú terminas de comer, otros 20 minutos más, pero no más de 40 minutos. Es súper importante porque papás de verdad no paran a sus hijos hasta que se terminan el plato o ya llevan 1 hora y siguen insistiendo y no nos damos cuenta lo que decíamos. No conectamos con nuestro bebé y los forzamos a hacer algo que no van a hacer. 100%. Y todo esto es en niños que tienen buen peso y buena talla, ¿no? Ya si no, si hay alguna, pues, o sea, si tienen peso alto o talla baja o lo que sea, pues bueno, algunas especificaciones con tu pediatra. Es otro tema. Ya hablamos entonces básicamente el primer año de vida. ¿Y qué pasa entre los 2 y 3 años de vida? Porque ahí tenemos otra etapa. Sí. Siento que de hecho entre los 2 y 3 hay una etapa de mayor selectividad. Es en este momento en que les dicen los terribles dos, que es cuando más empiezan a medir qué tanto ellos tienen el control versus no. Y seamos honestos, ¿en qué tienen el control? ¿En qué se llevan a la boca y qué no? Entonces empiezan a tener el control y se dan cuenta que tienen el control en la alimentación. Y si tú como papá no muestras alguna emoción entre que coma o no, empiezan a entender qué viene por ahí. ¿No? Como, si como mi papá se pone contento y si no como se enoja. ¿No? Entonces empiezan a tener el control, empiezan a tener preferencias, empiezan a tener momentos. Entonces es momento de mantener, bien importante, mantener rutinas. Eso, Si tú fundamental. mantienes la rutina, ellos saben que a las 2 comen y se sientan. Él va a decidir otra vez. Tú como cuidador primario decides calidad, decides horario, estructura y se acaba lo que tú decides. Él va a decidir cantidad de comida que ingiere. ¿Qué pasa? Estamos hablando de entonces de una época súper importante para la consolidación de mis alimentos, de lo que en un futuro voy a comer y que no. ¿Qué pasa si aquí empiezo a introducir empanizados, pollo frito, pizzas, hamburguesas, etcétera, 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 para que coma? Para que coma, claro. La alimentación complementaria acaba a los 2 años de edad. Entonces tenemos los primeros 2 años de edad para introducir la mayor variedad de alimentos, texturas, sabores, de todas las cosas. Entonces, si tú te encasillas en este tipo de alimentos, que va a ser muy fácil que el bebé coma, que son cosas beige, sabores muy planos, obviamente se los va a comer más fácil, pero las conexiones neuronales de por comer variedad de alimentos disminuyen. Entonces es bien importante pues no caer sobre todo en alimentos ultraprocesados. Eso es como mi mayor pleito, por decirlo así. Yo puedo decirte, puedes comerte fruta, verdura, toda la variedad de alimentos que tenemos en México. ¿Y qué pasa con los niños que hoy comí, bueno?
casi 2 vacas enteras, no paraba de comer, pero mañana no quiero ni un bocado. Esto también es normal, se llama anorexia fisiológica. Y los chiquitos pueden tener, sobre todo entre los 2 y los 6, periodos o días en los que comen muchísimo y días en los que comen poco. De hecho, en alimentación selectiva o en Pick Eaters no veo cuánto comen un día, veo cuánto comen una semana para poder determinar si son selectivos o no. Ujú. Eh, y otra cosa importante aquí es que les digo yo, déjenlo, porque es muy fácil dejar a un niño comer cuando está comiendo bien. Cuando come bien, todos lo aplauden, ay, qué bien se lo comió. Pero el día que no come, quieren forzar la comida. Entonces, si vamos a respetar su centro de saciedad, se respeta el día que come mucho y el día que no come. Perfecto, es súper importante porque mamás se estresan muchísimo. Es que comió súper bien hoy, pero ayer, perdón, hoy no ha comido nada. Entonces, normal, Normal. tranquila, respira, tú sigue ofreciendo tu plato de buen comer, sigue ofreciendo la variedad de tus alimentos, trata de que también, esto es un punto importante, que esté tu variedad de alimentos y tu plato esté conforme a lo que coman en la casa. Porque si le sirves a tu bebé pollito, verdurita, frutita y demás, y tú estás comiendo la pizza, híjole. Claro, va a querer comer lo que tú tienes enfrente. Eh, y solo retomando, banderas rojas para cuando no coma. O sea, ¿cuántos días es normal que tu hijo no coma? ¿No? Si está enfermo, hasta una semana. Si no está enfermo, más de 4 días. Como que perpetúa que no coma, igual ya puedes buscar a tu pediatra para decirle lleva 4 días sin comer, ¿no? Perfecto. Otra cosa también tiene un poquito que ver, pero muchas dudas siempre en consulta es estreñimiento y alimentos. Uf, ¿Cuándo es normal que esté, bueno, nunca es normal que estés estreñido, pero sí la calidad de tus evacuaciones van a variar por la cantidad y consistencias que coma y la variedad que comas de tus alimentos. ¿Es correcto? sí, sí cambia. Y aquí en estreñimiento creo que voy a hablar un poquito más porque, bueno, claro que cambia si tú comes verduras, fibra, fruta, pero como que toda esta plática hemos dicho de el bebé va decidiendo cantidades. Entonces, si estás llevando la alimentación complementaria de la mano de tu pediatra, tu peso y su talla está bien, ofreces variedad, pero no consume grandes cantidades, sobre todo de frutas y verduras, que suelen ser más complicadas porque pues, cada vez que prueba una fruta sabe diferente, entonces suelen ser más difíciles. Y a pesar de eso, este estreñido, es hora de darle tratamiento médico de la mano de tu pediatra, porque no es normal que evacúen duro. Entonces, nada de, ay, es que no comió y déjame le doy tanta más verdura y entonces empiezan a forzar la papaya. Y empiezan a forzar la alimentación de papaya y de, en vez de buscar a tu pediatra y que le dé tratamiento, porque sí es importante que evacúen bien y blando. Es que a los papás les da miedo el tratamiento porque dicen o piensan más bien que se van a acostumbrar o van a depender de un laxante. ¿Qué tan cierto no es esto? Bueno, creo que podemos hablar muchísimo tiempo del estreñimiento porque es uno de mis temas favoritos. Ah, mira, perfecto. Eh, no, en general los laxantes que están aprobados en pediatría y que la verdad la mayoría de los pediatras certificados son los que van a enviar, son laxantes que se llaman osmóticos, que van hacia la popó, reblandecen la popó y salen. Entonces no tiene nada que ver con la motilidad de tu bebé y Ujú. entonces no se van a volver dependientes. Es bien importante que los bebés, sobre todo entre los 2 y los 3 años de edad, no estén, bueno, entre los 2 y los 3 que van a dejar el pañal, no estén evacuando duro, porque Exacto, aprenden que hacer popó duele y dejar el pañal se vuelve un caos. Y tengo niños en consultorio de 9 años con miedo para hacer popó. totalmente. Entonces, no, busca ayuda, nunca es normal que tu bebé esté haciendo duro y tampoco tienes que forzar 10 kilos de fibra, ni 7 kilos de papaya y 2 de ciruela. Ve con tu pediatra mejor. Entonces, para que les quede un poquito más claro, ¿qué es estreñimiento? Qué bueno. Estreñimiento son evacuaciones duras, que son, bueno, les decimos bichol, pero son evacuaciones que en tu pañal se van a ver duras como piedritas que puedes aventar en el excusado y que el bebé puja, puja, puja mucho tiempo y notas como una incomodidad en el momento de evacuar. Eso es estreñimiento. Un bebé puede evacuar un día sí y 2 días no, pero cuando la popó sale blanda no es estreñimiento, Perfecto. solamente es su patrón normal de evacuaciones.
También recalcar un poquito que estreñimiento también es la disminución del número de evacuaciones que normalmente hacía. Tu hijo puede evacuar 4 veces al día, eso es normal, y si empieza a evacuar una vez con estas características que son un poquito más duras, se tarda más, entre otras que nos puedes decir ahorita, ya es estreñimiento aunque esté evacuando diario. Sí, 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 puede evacuar diario y ser estreñimiento. Perfecto. Otra cosa es que el patrón de evacuaciones cambia igual que el de los adultos, dependiendo de lo que comas. Cuando inicias alimentación complementaria cambia. Entonces también como vigila a tu bebé, no cada cambio en su patrón de evacuaciones requiere una Tratamiento. valoración ni tratamiento. Entonces es súper importante retomar que los alimentos influyen en cómo van a ser mis popos, pero hay focos que sí tengo que identificar las características que acabas de decir para decir ese estreñimiento aunque evacúe. 100%. Perfecto. Súper interesante lo que nos estás diciendo. Ya abarcamos en los primeros 3 años de vida. Son súper importantes las cosas, los tips y lo que tenemos que tener consciente para una buena alimentación. Pero ¿qué pasa después de los 3 años? Porque todavía va a haber etapas donde haya cambios en nuestra alimentación y ya la verdad muchos no lo tomen en cuenta. Sí, tenemos como momentos en los que los niños van comiendo y en alimentación selectiva hay edades en las que decimos they crash, o sea, van comiendo y de pronto llega un momento en que no. Entonces, 6, 7, que empieza esta nueva etapa en la que como que cambia de pensamiento mágico a pensamiento más concreto y entonces los niños ya tienen como mucho más marcados sus gustos. Entonces, un niño verdaderamente selectivo, 6, 7 deja de comer por completo y buscas ayuda de un profesional de la alimentación. Pero es normal que un niño entre los 6 y 7, desde los 5 empiecen a dejar de comer algunas cosas, cambia su palatabilidad y dejan de comer verduras, por ejemplo. Muy importante. Aquí la mayoría de mi consulta es de no come verduras, no le gustan los arbolitos, no le gustan las zanahorias. A los Entonces, 6 7 eso es normal, no les gusta este sabor como amargo. ¿Qué uh-huh. haces? Lo sigues presentando y dejas que pase la etapa. Ok, perfecto. Después, por ahí de los 9 años, Ay, dime. ¿qué pasa a los 9 años? Quien tenga niños de 9 años vas a ver. De pronto, igual, como que se empieza a consolidar estos prepuberales que ya tienen mucho más, es como las cosas que quieren, pero la verdad es que la mayoría deja de desayunar. Les cuesta trabajo como incorporar o mantener el desayuno dentro de su rutina. Y la verdad es que como papá, sobre todo en ciudades grandes, es como, bueno, ya no desayuna, su lunch es a las 9. ¿Qué No pasa pasa? nada. Y Uh-huh. claro que pasa. El desayuno es uno de los alimentos más importantes que tenemos y siempre gran parte de mi consulta es regresar a la importancia del desayuno. Importan varias cosas. Importa con qué rompes tu ayuno, porque no es lo mismo que en tu casa tú le vas a dar tu yogur, su huevito, que no sabes si no vas a tener control que le mandan de loncha al niño de al lado. Entonces igual rompe el ayuno con las papitas o con el pan de Nutella que tú no tienes control. Ese es un tema súper interesante. Papás que son súper cuidadosos con su alimentación, 5 grupos de alimento, azúcar cero y llegan con el compañerito a la hora del lunch y ya probó gelatinas, ya probó la Nutella, ya probó esto. ¿Qué podemos hacer siguiendo este mismo patrón que me estás comentando? Pues mira, la verdad es que justo como en azúcares añadidas, claro, digo no, pero tampoco las satanizamos, ¿no? Porque si las tienes muy prohibidas en casa, va a llegar a la escuela y se las va a comer. Perfecto. Entonces, ¿qué puedes hacer? Pues tú lo que sí puedes hacer es fomentar el desayuno. Rompes el ayuno con un buen alimento, ya lo demás un poco no está en tu control. Llamar buen alimento es proteína, verdura. Pues sí, un grupo, la verdad es que yo siempre les digo en el desayuno pongan todos los grupos de alimentos en general, o sea, una proteína, pero sobre todo una proteína, una grasa y un carbohidrato, ¿no? Como para tener junto un carbohidrato, pues una fruta también, pues. ¿Qué opinas de los licuados? Híjole, soy un poco en contra de ellos en general. Si no está comiendo nada, puedes mejorar un licuado, pero al final los licuados son calorías líquidas. Prefiero que el niño se siente y vea el desayuno como un momento de alimento, como para que tenga este hábito del desayuno el resto de su vida. No hay tiempo. Entonces ya estoy corriendo, no está desayunando y mi mente dice, el licuado es lo mejor. ¿Hay alguna manera de mejorarlo?
O sea, sí, no es que esos son como pasos más puntuales. Sí podemos tener algún licuado en el que se base más bien en leche y agregarle un poco de crema de cacahuate, algún tipo de proteína, ¿no? Como, Ujú. pero la idea sería, de verdad no hay tiempo, intenta regresarlo a ser consciente que se está tomando su licuado para que sepa que es un momento de comida. Esto es más bien, no tiene que ver mucho porque claro que nutricionalmente puedes tener un shake completo en calorías y nutricional. Esto es más en hábito de alimentación en el que estoy en contra de los licuados en general. Perfecto. No, te lo pregunto porque la verdad la solución para muchos a las 5, 6, 7 de la mañana que se paran para desayunar y demás es un licuado para que no se vayan en blanco a la escuela, no lleguen hasta las 9 a lunch, 10, Sí, 11, depende de la edad de tu escuela, y romper el ayuno claro. saludablemente, porque muchos papás piensan que un licuado es saludable y les ponen los huevos Sí. crudos, etcétera. Claro, mamá real, no huevo crudo, no leche con chocolate, eso no es un Por licuado, favor, eso es una bebida altamente energética, calórica, ¿no? calórica. Es un postre. O sea, una lechita con chocolate es un postre. Es como si le dieras un cacho de pastel. No se lo darías de desayuno. Entonces, ¿por qué le damos licuados de este tipo? Sí. Pero retomando entonces, los niños dejan de comer a los 9 años aproximadamente. Hacemos todo lo posible, mejoramos los hábitos, lo que quieras, pero llega una etapa. Es que todavía entre los 9 y los 12 tenemos el control de mantener el hábito del desayuno, porque entonces llegan al consultorio como a los 13 o 14 y no desayunan, porque ya no desayunan. Entonces, ¿qué sucede? Cenan a las 9 de la noche, no desayunan, comen a las 10 y llegan con gastritis a mi consultorio. Eso. O con obesidad, porque pasan tantas horas de ayuno que en cuanto tienen la comida enfrente comen grandes cantidades de alimentos que tengan disponible. Entonces, por favor, mantengan el desayuno entre los 9 y los 12 o 13, porque a los 13 rompe, casi perdemos el control. Y es muy difícil retomar el desayuno en esa etapa de la vida. Que aquí viene una etapa súper importante, súper crítica, que es la adolescencia. Ya prácticamente no hay control de tu hijo, y si no tuviste buenos hábitos desde que nació, va a ser muy difícil ponerlos a esa edad. Claro, les digo mucho que es que si a los 13, o sea, a los 13 un poco empiezan a hacer lo que consideran que es que ellos quieren, ¿no? Entonces, si ellos deciden comer bien, es su decisión, entonces lo van a hacer. Si tú se los impones, pues no lo van a hacer. Entonces, lo veo mucho en consultorio, veo niños con gastritis, veo niños con obesidad y empiezan también los trastornos de la conducta Es alimentaria, que, uff, creo que es otro Es tema. otro tema súper interesante que yo creo que lo vamos a retomar en otra ocasión, pero creo que sí quedó súper claro cada etapa, lo que podemos encontrar, lo que es normal, algunos tips que nos diste buenísimos. Te agradezco muchísimo este tiempo y no sé si me permitas solamente puntualmente unas preguntas que tengo de pacientitos, Claro que sí, con mucho y gusto. yo creo que va a ser parte del resumen de todo lo que hemos hablado. Claro, ¿Va? perfecto. Muy bien. Me dice, doctora, mi bebé ya cumplió los 6 meses y sé que es momento de iniciar la alimentación complementaria, pero me siento un poco perdida con toda la información que circula en Internet. He visto que hay diferentes enfoques, algunas mamás promueven el baby led weaning, donde el bebé come solo con las manos, otras prefieren las papillas tradicionales y algunas combinan estos métodos. Mi pregunta es, ¿cuál es el enfoque que usted recomienda y por qué? Ya los resumimos todos y el enfoque que yo recomiendo es más hacia Bliss, que es Baby Led Introduction to Solids, y alimentación perceptiva, digamos. Es iniciar papillas, inicialmente papillas, y en conforme su desarrollo motor oral, pasamos a trozo lo más pronto posible, alrededor de los 10 meses. Entonces, súper importante que a los 10 meses ya la consistencia de mis alimentos, sea cual sea el método que haya elegido, sea sólido. Sí, Sólidos aplastables. sólidos aplastables, algunos duros para que los puedan meter, como ya más hacia lo que sería baby led weaning, ¿no? Como alrededor de los 10 meses. Perfecto. Otra pregunta es, ya arrancamos alimentación complementaria, pero me preocupa el tema de alergias. ¿Qué alimentos debo introducir primero para minimizar el riesgo de alergias? Pues bueno, en general hay que introducir los que antes no se daban. Hay que darle todos los alimentos alergénicos antes del primer año de edad. Y ojo, si están con lactancia materna, mejor.
porque la lactancia materna es un inmunomodulador, como que lo que hace es que no hagas tanta alergia a los alimentos. Entonces, yo siempre les recomiendo que no corten la lactancia a los 6 meses, que al menos esperen a los 8 y ahí introduzcan huevo, semillas, mariscos, fresas y todos los alimentos alérgenos. Ojo, dice que al menos 8. Si puedes más, adelante, ¿eh? Uf, No, claro, no. no se vaya a malinterpretar que hasta los 8. Claro, yo di lactancia a mi hija 2 años y a mi hijo 3. Perfecto, Entonces, mira. Muy como bien. que justo 6 es lo último que recomiendo. Exacto. Otra duda. Muchas personas me dicen que debo evitar ciertos alimentos como el huevo, el pescado o los cacahuates, pero en redes sociales algunos influencers dicen que eso ya no se recomienda. Creo que es parte de la pregunta anterior. Alergénicos ya se deben de dar antes del año de edad, sí o sí. Sí o sí. Y creo que aquí quiero nada más retomar un poco que de pronto veo en redes mucho. Es que mi pediatra está desactualizado y entonces es mal pediatra porque me recomendó esto. Ojo, no todos los pediatras tienen que saber todo en alimentación. No hace un mal pediatra el hecho de que te haya mandado te haya dicho que restrinjan los alimentos para más adelante. Esa es una idea que me gustaría retomar. Perfecto. Es importante porque muchos ahorita con toda la información que tenemos encasillamos o es bueno o es malo, pero hay una gama y todos pueden ser algunos mejores para una cosa, para otra. Hay muchos temas que nos tenemos que actualizar. Obviamente, entre mejor actualizado, mejor son tus consultas, pero también hay expertos y en ellos nos tenemos que, ¿cómo se dice?, apoyar. Si yo como en mi día a día pediatra neonatóloga, que considero que muchas de estas cosas que hemos platicado las practico, pero aún así te voy a decir, ve con el experto, ve y trata esto haz este curso para tu introducción de alimentos, para que te sientas más tranquila, etcétera. Acuérdense que esto es complementario, ¿de acuerdo? Y por último, mi bebé de 4 meses ya va a empezar también alimentación complementaria, pero me preocupa su seguridad. ¿Cómo puedo saber si mi bebé está listo para manejar alimentos sólidos sin atragantarse y qué debo de hacer en caso de que esto ocurra? Entonces, bueno, quedamos que entre los 4 meses todavía les falta un poquito de desarrollo. Si vas a iniciar 4 meses, 100% tiene que ser papilla. Incluso los baby led weaning, que son más, ellos inician hasta los 6 para el desarrollo. Tiene que tener como reglas de seguridad un buen sostén cefálico, un buen sostén del tronco para que a la hora de deglutir pueda hacerlo de forma correcta. Y bueno, en general siempre recomiendo esperar un poquito más de los 4 meses, pero esas son mis recomendaciones. Perfecto. Creo que fue un muy buen resumen con estas preguntas. Te agradezco muchísimo. Vamos a dejar tus datos por si alguna mami tiene preguntas o demás, nos hagas el favor de Claro responderlas. que sí, con muchísimo gusto. Tengo varios cursos que también les Ah, puedo mira. ayudar. Entonces, bueno, pues muchísimas gracias por la invitación, doctora. Muchas gracias. Bye, Majo.